Amén. Libro de Jueces, capítulo 16. Libro de Jueces, capítulo 16. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Jueces, capítulo 16. Santo el Señor, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor. Vamos a leer estas sagradas escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Oh, gloria a Dios. Sansón en Gaza. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Amén. Déjelo ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú tienes un llamado para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero el maligno anda acechando, buscando a quien devorar, como un león rugiente, buscando a quien devorar para matarnos. Aleluya. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, no nos apartemos de ti, no nos desviemos para donde no tenemos que desviarnos, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú tomes el control de las mentes y los corazones de las personas que van a estar aquí, de los niños, Señor, de los adultos, de los mayores, de los que están escuchando, de los que van a escuchar esta palabra, para que la pongamos por práctica. Y atamos y reprendemos todo espíritu de distracción. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera traer distracción para que no entendamos lo que el Señor nos quiere hablar, para que no nos acontezca lo que le pasó a Sansón. Te rogamos, Señor, que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que entendamos, Señor, que tú no ignoras el pecado. Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay gente que piensa que porque hace mucho tiempo que hizo esta cosa, ya se le olvidó a usted y piensa que a Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida. Dios no ignora el pecado. ¿Oyó? ¿Y qué es lo que Dios hace entonces? Dios perdona los pecados. ¿Pero a quién se lo perdona? ¿A Satanás le perdonó Dios los pecados? ¿A los ángeles que se sublevaron contra él le perdonó los pecados? ¿A quiénes más no le perdona Dios los pecados? Vamos con las personas que Dios no le perdona los pecados. A los que blasfeman. Sí, a los que blasfeman contra el Espíritu Santo, no se les será perdonado ni en este siglo ni en el otro, dijo el Señor. Y luego explicaremos qué es la blasfemia en otra prédica. Pero ¿a quiénes más no se les perdonan los pecados? Vamos a ver. Aquellos que se les hace el llamado y no vienen. A los que están en el infierno ya están perdidos. A esa es la palabra. Es lo mismo que dijo el siervo. A los que se le hace el llamado y no vienen. En otras palabras, a los que no piden perdón. Usted pide perdón a Dios, se arrepiente, Dios se lo perdona. Pero si usted no pide perdón, no, mi hermano. Uno tiene que reconocer que tiene pecado y pedirle perdón a Dios. Y arrepentirse. Porque que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Esos son los que van a ser perdonados. Los que no piden perdón, Dios no se lo perdona porque ellos no han pedido perdón. Entonces, mucha gente piensa que Dios se ha olvidado. Y Dios no ignora el pecado. Aunque usted tenga el llamado, si usted está en pecado, la iglesia, esto para la iglesia, para lo que, este pedacito que le voy a explicar ahora, este segmento, esta frase, es para los que ya hemos aceptado a Cristo y tenemos una vida pecaminosa por abajo de la mesa, escondida, carnal. ¿Piensa que Dios se ha ignorado? No, Dios no ha ignorado. Porque hubo uno
que era nazareo de nacimiento, que se llamó Sansón, que Dios le dijo a él que iba a estar dedicado a él. ¿Y qué haces tú en Gaza? ¿Qué haces tú metido en los lugares que Dios no te está llamando? En los lugares de pecado. Si Dios nos llama a nosotros y nos llama de la tiniebla a la luz, ¿qué haces tú en los casinos jugando? ¿Qué haces tú metido en la discoteca para que te llamen un tiro allí y te maten? O que se encienda como una discoteca que se encendió por ahí y se murieron todos quemados. Y no decirle la otra, la de Santo Domingo, que se cayó el techo y murieron casi todos. Entonces, usted y yo, después que Dios nos llama y nos aparta para Él, ya lo que Dios llama pecado, no lo que el mundo llama, lo que Dios llama, nosotros debemos apartarnos. Porque Dios no ignora el pecado. A Sansón, por estar inventando, por estar desobediente, ¿qué le pasó la primera vez a Sansón? Le sacaron los 2 ojos. Y después que le sacaron los 2 ojos, entonces lo pusieron a trabajar de esclavo, ciego y esclavo y trabajando en la cárcel. Y luego lo llamaron para burlarse de él. Y luego entonces murió en aquel templo de Dagón, de los filisteos. Vamos a ver la historia más adelante. Pero acordémonos que Dios no ignora el pecado. Debemos presentar, dice la Biblia, que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Él perdona los pecados a los que se arrepienten y se apartan. Eso sí, anunciamos, esa es la verdad. A los que se arrepienten y se apartan, Dios los perdona. Cuando andamos, silencio a los niños allá atrás, por favor. Cuando andamos en desobediencia, no podemos ver el peligro. Es necesario que los niños es muy necesario e importante que los niños estén congregados aquí, escuchando la palabra de Dios, así como está ella. Mira cómo está esa niña, pendiente a lo que estoy hablando. Los niños deben de estar al lado de los padres en que molesten, porque allí no están ellos gozándose de nada. Oye, sería muy bueno que los niños estén junto con los padres al ladito, la Sagrada Familia ahí, para darle el ejemplo a ellos. Cuando andamos en desobediencia, no podemos ver el peligro. No vemos el peligro. Sansón no vio el peligro. Y muchos pueblos de Dios no están viendo el peligro. Amén. Y le vamos a explicar por qué Sansón no vio el peligro. Sansón no vio el peligro y se enamoró. Primeramente se fue, dice aquí, fue Sansón a Gaza y vio allí una ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos, acechándolo para matarlo. ¿Cómo quiere? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y él se mete allí y dice, y lo mataremos. Y Dios tuvo misericordia de él, porque Sansón tenía un llamado. Sansón, desde que nació, le dijo Dios a su mamá y a sus padres que iba a ser dedicado a él, a Dios. Que Sansón iba a estar dedicado a él, para Dios. Amén. Y él se fue. Y Dios tuvo misericordia, que cuando fue allí a Gaza, pasó ese problema. Él se llegó a la ramera y no le mataron. Dice aquí, mas Sansón durmió hasta medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, las puertas y sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Cómo era? ¿Quién sabe la historia de Sansón? ¿Quién sabe? ¿Alguien no ha escuchado la historia de Sansón? Todo el mundo ha escuchado y sabe que Sansón era fuerte. ¿Sí o no? Nada más, oiga lo que hizo él. Agarró las 2 puertas y lo cerró y se lo echó encima. Y se lo llevó. ¿Por qué Sansón era fuerte? ¿Por qué Sansón era fuerte? Concentre aquí, no se preocupe, sube un chismán.
para que los niños, la voz de los niños no llegue aquí. Eso es. Concéntrese de aquí, no se preocupe, que a veces los niños que traen distracción también y ellos como que se riegan, a veces se pone un poco insoportable, pero para que no escuchen. Pero, ¿por qué Sansón? Y esto para ustedes, los niños también. Sansón era un niño, igual que ustedes, nació de una mujer y fue obediente. Más adelante vamos a dar el estudio completo de Sansón. ¿Por qué piensa usted que Sansón tenía tanta fuerza? Señor le dio la fuerza. ¿La fuerza estaba en el pelo dónde estaba la fuerza de él? ¿Por qué? Cuando le creció el pelo, él tuvo que hablar con Jehová, no era en el pelo. Él desobedeció, él le dijo, mira, tú no te vas a cortar el pelo. Entonces, cuando el pelo lo fue creciendo, él tuvo que rogarle a Jehová que le devolviera la fuerza. No era en el cabello, no era en la sombra, ni tampoco Pedro. No era en la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Qué era lo que pasaba con Pedro? Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no era en la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Quién era? Era porque Pedro tenía ¿qué? El espíritu del Nazareno. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, el espíritu de Dios que está en nosotros queda neutro. Dice, no lo contricten. No contritéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Sansón tenía mucha fuerza, ¿sí o no? Ya saben por qué, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Yo le hago una pregunta. ¿Y quién está en nosotros? ¿Quién está en nosotros? Y hay diablo que no pueda detener a nosotros. Quiere decir que yo puedo tener la fuerza de Sansón. Porque si era por el Espíritu de Dios y yo tengo el Espíritu de Chan. Pues quiere decir que a mí no hay nada que me pueda hacer frente. A usted y a mí, oiga bien, nada no podrá hacer frente. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño a uno de vosotros, dice la Biblia, si vosotros hacéis la voluntad de Dios? ¿Qué más dice la Biblia? Oye bien, ¿quién era más fuerte? ¿Los filisteos? ¿Quién era más fuerte? ¿Los filisteos o el diablo? Si usted le dice, tú vas a pelear, mira, le voy a dar un rao. Jehová le diga, yo quiero que tú te embrujes o pelees con el diablo o con los filisteos. ¿Cuál de los dos elige usted? ¿Con cuál de los dos dice usted? Que le gustaría echar un pleito. Con los filisteos, porque el diablo es más fuerte. El diablo es más fuerte. ¿Y por qué dice la Biblia que el maligno a mí no me toca? Entonces quiere decir que lo que está en nosotros, en los hijos de Dios, es el mismo Espíritu Santo y el mismo Satanás no me puede tocar. Dice la Biblia, y el maligno no me toca. No me pone un dedo encima. No puede. Yo entré a una cárcel a predicar de máxima seguridad. Me dijeron, bueno, aquí hay gente que tiene dos cadenas perpetuas, y aquí esto, aquí lo otro. Y a los 60 presos que estaban ahí, así como están ustedes, trancados así mismo, en un sitio encerrado, ellos sueltos, sin cadera, yo también. Yo llego a predicar, y dice, aquí hay muchos, miren, María, que les hago a ustedes, ninguno de ustedes se atreve a ponerme un dedo encima, ¿usted lo sabía? Que usted a mí no me puede tocar. El que me toca me dice, muere aquí mismo, cae, listo. Y todo el mundo predicado y tranquilo. Usted tiene que ir valiente. Usted tiene que saber quién está en usted. Pero cuando Sansón perdió esa fuerza, cuando desobedeció. Tenga cuidado, si usted no está en obediencia, pues el Espíritu de Dios está contrictado. Bendito el nombre de Jesús. La desobediencia te desenfoca de los propósitos de Dios. Cuando anda en pecado, no ves, no te apercibe del peligro. Hay gente que anda en un peligro terrible. Ahora mismo, nosotros estamos fuera del peligro. Porque si yo muero ahora, yo estoy tranquilo, sé para dónde voy. Pero el que anda en pecado, si se muere sin Cristo, ¿para dónde va? Pero ellos no lo saben. ¿Por qué ellos no se dan cuenta? Pues si ellos se dieran cuenta, si ellos supieran que ahorita están aquí, de repente se están ardiendo, porque está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y después está el juicio. Entonces, la gente anda en un peligro, el que no tiene Cristo, habla del que no tiene Cristo, del que no ha pedido perdón, del que no se ha arrepentido de sus pecados, del que no ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, está en un peligro, pero no se da cuenta. No lo saben, está ignorando. ¿Por qué? El pecado hace a la gente ciega.
¿qué le pasa a Sansón? Vamos a ver la historia de Sansón más adelante. Sansón, sabiendo que Dalila le dijo, ¿y qué es lo que te hace fuerte a ti? Denme tu secreto. Y él le decía otra cosa para ver la intención de ella. Le decía, si tú me amarras los cabellos a una estaca, yo pierdo toda la fuerza. Amarró todos los cabellos a una estaca y llamó a los enemigos, Sansón, los filisteos. Y arrancó la estaca con todo. Quiere decir, ya Sansón sabía la intención de Dalila, que era de entregarlo a sus enemigos. Pero él estaba tan metido en el pecado que no se daba cuenta. Hello, presta atención, porque hay muchos pueblos de Dios, no todos, que están sumergidos en el pecado y no se dan cuenta del peligro y no ven. Sansón no vio el peligro que venía. Vio aquella mujer bonita. Vamos a seguir leyendo. Oh, gloria a Dios. Cuando anda en pecado, no te percibe del peligro del pecado. Cuando anda en pecado, después de ser limpio, tú piensas que Dios está contigo, que Él te puede seguir usando, porque piensa que Dios ignora el pecado. Hay gente que dice, Dios está conmigo y se meten en rojo, pensando que la misma unción que estaba en esa persona, que estaba en usted, que está en mí, si yo desobedezco, tenga cuidado para enfrentarme, porque yo no puedo enfrentarme, el diablo no me puede poner un dedo arriba, pero si yo estoy en pecado me agarra y me desbarata. Porque la Biblia dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis la voluntad de Dios? Dice que si nosotros estamos en las manos del Señor y de las manos de Él nadie nos puede arrebatar. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo tengo que habitar en su presencia, andar en su presencia, caminar en santidad. ¿Están aquí? A nombre de Cristo sea la gloria. El pecado de Sansón los llevó a que le sacaran los ojos y después a la muerte. Sansón fue a donde no tenía que ir. Bendito el nombre de Jesús. Fue a Gaza y vio allí y ve allí a una mujer ramera, dice la Biblia. Y Gaza existe hoy día. Gaza existe. No me diga. Quiere decir que no vamos a profundizar ahí para que no cierren el vivo. Gaza existe todavía. Vamos a leerla, a continuar leyendo. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 4. Después de esto, después que Sansón fue a Gaza y vio, ¿qué le pasó a Eva? ¿Qué dijo Eva? Y ella dijo, ¿qué haces tú mirando al marido ajeno? ¿Qué haces tú mirando a la mujer ajena? ¿Qué haces tú mirando lo que no es tuyo? A nombre de Cristo. Dice aquí que Sansón fue a un lugar y vio. Y también dice que Eva vio que aquel árbol era bueno y el fruto era bueno, agradable para comer. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos. En nombre de Cristo. Cuidar lo que vemos, lo que miramos. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Cada uno de nosotros te va a dar un dinero. Oye, pero ven acá. Ellos estaban enamorados los dos. Él se enamoró de Dalila, pero Dalila también se enamoró de él. Él se enamoró de Dalila, pero Dalila también se enamoró de él. Bendito el nombre de Jesús. Y viene y le dice, engáñale. Bendito el nombre de Jesús. Le pagaron. Primeramente, antes de continuar, hay que mirar bien con quién nos vamos a casar, a unir.
Hay que mirar bien con quién nos vamos a unir. Con quién nos vamos a unir en matrimonio. Porque el maligno le puede susurrar cosas. Y ese es parte de su cuerpo, parte suya. El maligno le puede susurrar muchas cosas. Pero si esa persona le ama a usted, no lo va a vender. Y dijo Dalila a Sansón: yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén en juncos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cerca de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el decreto de su fuerza, el secreto de su fuerza, no se supo. Entonces Dalila dijo: Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y para un momentito, vamos a la profundidad ahora de la palabra. Le dice que le descubra cómo podrá ser atado. Él le dice para probar a ver qué era lo que había, el plan del maligno, y él sabe que era para atarle y matarlo, para poder ser derrotado. En nombre de Jesús sea la gloria. Entonces, él, sabiendo estas cosas, que le quiere matar, se va y se junta con una de sus enemigos. Sigue ella diciéndole que le diga el secreto de dónde está la fuerza. Entonces él se dejó pues persuadir de ella, sabiendo lo que había. Y nosotros, sabiendo que estamos en desobediencia a Dios y que la desobediencia al Señor, habla al pueblo de Dios, el que ha aceptado a Cristo en su corazón y que tiene el Señor, que se llama cristiano, sabiendo que tiene un compromiso de guardarse para el Señor, sabe la consecuencia que nos respeta si nosotros desobedecemos. Y nosotros debemos de ser cuidadosos, porque Sansón sabía que era para matarle, que su esposa quería pues atarle, sacarle la verdad para que sus enemigos pudieran derrotarle. Y él sabiéndolo, pues le da cosas falsas. Lo hizo por 3 veces. Versículo 15. Y ella le dijo, vamos al 15. ¿Y cómo dice yo te amo? Le dice ella. ¿Y cómo tú me dices a mí yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Oiga, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Aconteció, dice la Biblia, que ella ahí no se descuidó todo el tiempo ahí preguntándole, y todo el tiempo encima, porque el diablo no descansa hasta verte destruir, hasta caer. Él no descansa. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué dice acá? Vamos a leer otra vez. Y ella dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole a ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Tan mortal que le sacaron los 2 ojos y luego murió.
por desobediente. No puede ignorar, no puede pensar que Dios ignora el pecado. Versículo 20. Versículo 20. Y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti, le dije, vamos a leer el 17. Le descubrió pues todo su corazón. Cuando ella dice esta cosa, él le descubrió todo su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. ¿Qué dijo él aquí? Le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre. ¿De quién somos nosotros? Nosotros somos de Dios. Él nos llamó, somos propiedad de Él. Bendito el nombre de Jesús. Viendo Dalila, verso 18, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Lo vendió, como Judas. Vendió a su marido. Cásate con la mujer que Dios no te que diga que te case. Ahora primero, para que no te vendan. Lo vendió. Imagínate, ella tenía que estar orgullosa con el hombre más fuerte del planeta. Sansón venía un león y agarraban a la quijada y se la abrían, entonces le sacaban la presa. Tenía que estar orgullosa de tener ese marido, a Hércules, desde aquellos tiempos. No, lo vendió. Vendió su propio marido. Pero porque no te casas con la equivocada, con el equivocado. Órale a Dios para que tú veas que Dios te va a mandar la ayuda idónea. Al nombre de Cristo. Y si las parejas vienen a Cristo los dos, pues hay mejor todavía. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Su fuerza. ¿Cuándo se aparta de nosotros el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando desobedecemos y andamos en pecado. Y a veces usted anda en pecado o en desobediencia y usted piensa que está fuerte. Piensa que está fuerte cuando enfrenta. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Que perdiste la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y no puede confrontar a nadie. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Y le dijo a Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, sí, porque el diablo duerme a la gente. Cuando la gente está en pecado de desobediencia, no duerme. Y tú viendo las cosas, ni cuenta te da. ¿Por qué? Porque te tiene distraído, cautivo. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no, lea conmigo, pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. ¿Por qué se apartó Jehová de él? ¿Por qué se aparta de un cristiano? Porque cuando andamos en desobediencia, nosotros, antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. Cuando venimos a Él, Cristo nos une con Él y nos hacemos amigos. ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado, allá en el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación porque Dios habita en santidad. Y sin santidad nadie lo va a ver. Y la consecuencia de estar en pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Dice la palabra de Dios. Entonces Sansón, sabiendo que a él había sido apartado para Dios, separado para él, y que
el maligno lo que quería era matarle, fue y se acostó con una ramera. Y después de eso no se conformó, se casó con una de sus enemigos, de los enemigos de Israel, de la de Gaza. Y le mataron. Vamos a ver qué pasó más adelante. Y Dios se separa de él, se aparta de él. Bendito el nombre de Jesús. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron y le llevaron a Gaza. ¿A dónde le llevaron? ¿Es familiar esa palabra? ¿Es familiar ese pleito ahí entre Gaza y los otros? Es chiquito el problema. ¿Por qué? ¿Por qué será? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Aparte de preso, tenía que trabajar moliendo. ¿Saben cómo eran los molinos antes? ¿Saben cómo eran los molinos antes de moler el maíz, la milpa? Nosotros estuvimos por allá por el Medio Oriente. Y la cosa de aquí y la persona con una yunta de buey o hombre empujándola, muriendo todo eso. Imagínense, preso, entonces, y ciego y trabajando forzado. ¿Por qué? Por obediente, ¿verdad? ¿Qué le hicieron? Le sacaron los dos ojos. ¿Y qué me dice? Y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriesen en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Gloria a Dios. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ellos llamaron a Sansón para burlarse de él. Yo voy a esa parte porque ya estamos terminando. Ellos llaman a Sansón de la cárcel. Vamos a llamarlo a él. Estamos aquí nosotros celebrando con nuestros dioses, con todos los ídolos. Vamos a llamarlo para burlarnos un poquito de él. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, que ya estaban ebrios, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Yo no lo voy a tumbar porque ya yo perdí la fuerza. Descánsame ahí. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto nada más, como 3,000 hombres y mujeres. 3,000 hombres más las mujeres. En el piso alto nada más. Pónganle que cada hombre tuviera por lo menos una. 6,000. Era un estadio. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Por qué debió morir este hombre de esta manera? ¿Debió quedar ciego de esta manera? Amados hermanos, Dios no ignora
los pecados. Aunque desde que nació, vamos a ver la historia. Mañana vamos a seguir, tenemos culto de nuevo a las 7:30. Y vamos a seguir, vamos a ver el nacimiento de él, cómo fue. Fue dedicado desde chiquito para Dios, desde el vientre de su madre. Pero se fue con una ramera. Era de Dios, nazareo. Entonces, la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso le sacaron sus 2 ojos y se adelantó la muerte. Y de lo otro no sabemos dónde está su alma. Eso sabe Dios. Eso solamente sabe Dios. Pero la paga del pecado es muerte. Y Dios no ignora el pecado. Entonces, como Dios no ignora los pecados, por eso Dios envió a su Hijo al mundo. Para perdonar, para quitar los pecados del mundo. Porque Dios no lo ignora. Todos los pecados que la gente cometieron o han cometido tenían que tener una paga. La paga del pecado es muerte. Por eso vino Cristo a dar la vida por nosotros. A dar la vida por usted y por mí. Porque Dios no ignora. Y alguien tenía que pagar. Y pagó el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, los pecados suyos, oiga bien, ya con esto terminamos, pero preste mucha atención. Los pecados suyos y los míos, si yo no pido perdón, Dios no se olvida de ellos. Entonces, si Dios no se olvida de ellos, que Dios no lo ignora y yo no pido perdón, yo voy a tener que pagar. ¿Y dónde lo vamos a pagar nosotros? ¿Dónde vamos a pagar la gente que no se arrepiente? En el infierno. Y usted no quiere ir para allá. Entonces, la verdad es esta. Que Cristo es el que quita los pecados del mundo. Y que si usted no viene a Jesús, tengo que hablar claro. Pero usted me está amenazando. No. Le estamos diciendo que Dios no ignora los pecados, no se olvida. Por eso, cuando usted se arrepiente, sí, y pide perdón, sí, Dios le perdona y se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Entonces, si usted no viene a Jesús, al Cordero de Dios, al que quita los pecados del mundo, usted tiene todos sus pecados subidos ahí. Y la paga del pecado es muerte. Y si no nos arrepentimos, un día vamos a estar delante de Dios dándole cuenta. Así que somos más que bienaventurados los que podemos escuchar este mensaje y los que podemos venir a los pies de Cristo, porque nos están librando de una muerte eterna, destituido, alejado de la presencia de Dios. Esta es la verdad, hermano. Hay una sola verdad, hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo Dios, hay uno solo que quita los pecados del mundo, se llama Jesús de Nazaret. Así que Dios no ignora los pecados, Dios sí perdona los pecados. Por eso todo aquel que quiera hacer una oración, toda aquella persona puede hacer la oración de donde usted esté. Puede hacer la oración después que escuche este mensaje, cuando tu amigo y tu hermana que está grabando te lo compartan. Puede hacer esta oración aquellos que están aquí presentes que todavía no han entregado su vida a Cristo y no le han pedido perdón. Vamos a hacer la oración de reconciliación con Él. Porque acuérdense, esta palabra que yo he hablado está escrita, no son mías. Y usted vio la paga del pecado de Sansón. La Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. Y que Dios no ignora los pecados. Dios perdona los pecados a los que se arrepienten y se apartan. Por eso en esta hora, Señor, vamos a poner en comunión. Bendito el nombre de Jesús. Dígale, Señor Jesús, todo aquel y toda aquella que esté escuchando, que va a escuchar en este momento, sea por mensaje, sea ahorita, en este tiempo, en vivo. Si usted no se ha puesto a cuenta con Dios, amados hermanos, póngase a cuenta con Él a través del Cordero de Dios. Porque si usted lo ignora, si usted piensa que si usted no pide perdón, Dios no lo perdona. No lo ignore, pero Dios no lo ignora los pecados. Dios perdona los pecados que se acerca a Él. Dígale, Señor Jesús, me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que he pecado. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y yo acepto a Cristo para que mis pecados me sean perdonados. Yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy, Dios, por haber enviado a Cristo en mi lugar. Y ahora el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, me limpia, me ha limpiado de todos mis pecados. Gracias, Jesús, porque yo creo en ti, que la sangre que derramaste en la cruz de Calvario me ha limpiado. Amén y amén. Maranata, Cristo viene. A nombre de Cristo.
al nombre de Cristo.